Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1633 del Catecismo de la Iglesia Católica. Matrimonios mixtos y disparidad de culto. En numerosos países, la situación del matrimonio mixto entre católico y bautizado no católico se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso del matrimonio con disparidad de culto entre católico y no bautizado exige aún una mayor atención. La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio, cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensión en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. Según el derecho vigente en la Iglesia Latina, un matrimonio mixto necesita para su licitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. En caso de disparidad de culto, se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio. Este permiso o esta dispensa supone que las dos partes conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Además, que la parte católica confirme los compromisos, también haciéndolos conocer a la parte no católica, de conservar la propia fe y de asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la Iglesia Católica. En muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico, las comunidades cristianas interesadas han podido llevar a cabo una pastoral común para los matrimonios mixtos. Su objetivo es ayudar a estas parejas a vivir su situación particular a la luz de la fe. Deben también ayudarles a superar las tensiones entre las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro, y con sus comunidades eclesiales. Deben alentar el desarrollo de lo que les es común en la fe y el respeto de lo que los separa. En los matrimonios con disparidad de culto, los esposos católicos tienen una tarea particular, pues el matrimonio no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la Iglesia el que esta santificación
conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana. El amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión. Los efectos del sacramento del matrimonio. Del matrimonio válido se originan entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. El vínculo matrimonial. El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. La gracia del sacramento del matrimonio. En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble por medio de esta gracia. Se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Cristo es la fuente de esta gracia, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Permanece con ellos. Les da la fuerza de seguir tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo, y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda que sella la bendición? Los ángeles lo proclaman, el Padre Celestial lo ratifica. ¿Qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio? Los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor. Nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. Dos puntos importantes que menciona el catecismo. El primero, que hay que tener conciencia sobre todo
Pues en los países donde la mayoría de la gente es católica, ¿verdad? Es muy inusual ver un matrimonio religioso, cristiano, católico, entre uno que es católico y otro que no lo es. Puede ser luterano, presbiterano, anglicano, ¿verdad? Puede tener alguna otra denominación. Mientras su bautismo sea válido, ¿verdad? Claro que es posible ese matrimonio. Lo único que se recomienda, y que también hay que decirlo, porque en el catecismo lo dice muy claro, también es posible un matrimonio de una parte católica, cristiana, bautizada, con alguien que no ha sido bautizado. Claro que para eso se requiere permiso del obispo y en el otro caso, que es de un católico con uno no católico, pero ambos cristianos, solamente se requiere una dispensa del obispo. ¿Verdad? Son detalles canónicos, pero importa porque hablan de la seriedad de la unión. Ahora, ¿es posible? Sí lo es, ¿verdad? Sé que para muchos es como que algo muy raro cuando venimos de países donde la mayoría de la gente es católica. Pero en países como aquí en el que estoy, Estados Unidos, donde hay muchísima diversidad de cristianos, pues es casi muy normal encontrar matrimonios o celebrar matrimonios entre que una parte es católica y la otra parte no. Claro que el reto que yo veo en esto es de que realmente el noviazgo tiene que ser tomado muy en serio. Si de por sí ya el noviazgo es una etapa muy seria en miras para poder contraer el matrimonio, pues en este caso requiere que también se pongan muy en claro cuáles son las expectativas o la visión que se tiene de la fe, para que ambos se respeten y se complementen aún en este aspecto. Y que se pueda sacar pues, los mayores frutos de la gracia de recibir este sacramento. Y por supuesto, cuando las dos partes son católicas, pues con mayor razón tendrían que entender las dos partes todos los beneficios y las gracias que pueden tener de este sacramento, cuando por supuesto nos acercamos a él con una conciencia y una madurez de saber qué es lo que estamos a punto de celebrar. Por eso la importancia de entender, vivir y comprender nuestra fe.